Hola amigos, ¿cómo están ustedes? Sean bienvenidos de vuelta a más un corto video aquí en nuestro espacio Mbkmi, aprendiendo guaraní de forma sencillo y efectivo con nosotros en nuestro pequeño espacio, nuestro canal Mbkmi. Y como lo prometido es deuda, estoy aquí para la segunda parte de palabras que provienen del término en guaraní pa. Si no tuviste la oportunidad de ver la primera parte del video, puedes verlo cuando quieras y puedas, que lo dejaré en la pantalla final o en el icono del card o en todo caso en la descripción del video. Mientras tanto, vamos con nuestro video. La primera palabra es p'ajata. Algunos dicen p'arata, otros dicen p'ata. Pero lo más común es p'ajata. La forma más común de decir es p'ajata. Entonces, ¿qué significa esta palabra? Esta palabra es la fusión de la palabra p'a y jata. P'a que significa estómago y jata que significa duro. Traduciéndolo sería estómago duro, pero como ya lo habíamos explicado, el estómago, cuando hablamos de estómago, estamos hablando del corazón. Entonces, traduciendo la palabra p'ajata sería corazón duro o el famoso corazón de piedra. Es separada una frase donde se usa esta palabra p'ajata. Ani de p'ajata. No seas de corazón duro. La segunda palabra es p'amini. P'amini, que significa p'amini. Entonces, p'a, estómago. Mini hace referencia a lo que es pequeño. Entonces, p'a, mini, fusión de estas dos palabras, p'a, mini, cobarde. Y he separado también una frase en donde se usa esta palabra p'a, mini. Ani de p'a, mini, que sería no seas cobarde. Vamos con la tercera palabra, p'ayu. Esta palabra sería entonces sinónimo de la palabra anterior, p'amini. ¿Por qué decimos esto? Bueno, vamos a explicártelo. Aquí esta palabra vemos que p'a significa estómago y yu significa aguja. Entonces, yu o aguja es algo pequeño. Estómago, pequeño como aguja. Entonces, la palabra p'ayu es sinónimo de la palabra p'amini, que significa miedoso o medroso. P'ayu, miedoso o medroso. He separado también una frase en donde se utiliza la palabra p'ayu. Ani de p'ayu, no seas miedoso. Vamos con la cuarta palabra. P'aguazú. P'aguazú entonces ya sería lo contrario del p'amini y p'ayu. P'aguazú, p'a, estómago. Guazú, grande. Entonces p'aguazú significa valiente. Corazón valiente. Entonces, p'aguazú, valiente. Una frase en donde se utiliza esta palabra p'aguazú. De p'aguazú ha'ani entrega. Sé valiente y no te rindas. Vamos con la quinta palabra, p'aro. P'aro significa entonces, p'a ya sabemos, estómago, ro significa amargo. Entonces, la fusión de estas dos palabras forman la palabra estómago amargo o corazón amargo sería. El corazón resentido o el corazón rencoroso. P'aro, su traducción entonces sería resentido o rencor. Y para lo mismo que las otras palabras, también he separado una frase en donde se utiliza esta palabra p'aro. Umi y p'aroba no hay. Los rencorosos no son felices, o los que guardan rencor no son felices. Las personas resentidas no son felices.
Y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado el video. Muchísimas gracias por haber visto hasta aquí. Y si es que te ha gustado, por favor, no dudes en darle me gusta al video, que eso nos ayudará muchísimo. Y si es que todavía no estás suscrito en el canal, también puedes aprovechar y suscribirte. Luego de suscribirte, puedes activar la campanita para que te notifiquemos toda vez que subimos un video nuevo. Y dale me gusta. Un abrazo grande y nos vemos en el próximo video.